Hola a todos. Continuamos entonces con trigonometría. Hasta el momento estuvimos calculando valores de los lados, ¿sí? O de del ángulo conociendo otro ángulo del triángulo. Pero ¿qué sucede si me dan el valor de los lados y tengo que averiguar los ángulos del triángulo en cuestión? Para eso necesitamos las recíprocas de cada una de nuestras funciones trigonométricas. Si recordamos, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero, ¿cómo hacemos para despejar alfa? Alfa va a ser igual al arcoseno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, si yo tengo el seno de un ángulo que es igual a un número, el ángulo va a ser igual al arcoseno de ese número. Veamos un ejemplo. Si el seno de alfa es igual a 0,35721, es decir, este resultado es el que obtendríamos haciendo esta división, ahora despejamos alfa, de manera tal que es igual al arcoseno de ese número que teníamos como resultado. Y nos va a dar entonces un ángulo, que en este caso es 20 grados 55 minutos y 44 segundos. En otro video que voy a hacer les voy a mostrar cómo se utiliza la calculadora para hacer este tipo de cálculos. Veamos qué sucede si ahora tengo la función coseno. En el caso del coseno, recordemos que el coseno de un ángulo, que en este caso lo llamamos beta, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Al despejar el ángulo beta, nos queda el arco coseno del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Veamos el ejemplo. En este caso, el coseno de beta es igual a 0,35, es decir, después de haber hecho esta división, nos queda 0,35. Y despejamos beta, que en este caso es igual al arco coseno de 0,35, que nos da un ángulo de 69 grados 30 minutos y 46 segundos. Por último tenemos la tangente, en este caso la tangente de omega, que sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De manera tal que el ángulo omega será igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Veamos un ejemplo. Si queremos saber cuánto vale omega, sabiendo que la tangente de omega es igual a 1,3341, despejamos entonces omega. Y nos queda que es el arco tangente de 1,3341. De forma tal que el ángulo omega es igual a 53 grados 8 minutos y 45 segundos. Veamos cómo aplicamos esto en la resolución de triángulos rectángulos. Tenemos entonces un triángulo rectángulo del cual conocemos su hipotenusa, que es de 15 metros, y uno de sus catetos, que es igual a 8 metros. Por lo tanto, vamos a tener que calcular el cateto BC, que no lo tenemos, el ángulo A y el ángulo B. Comencemos con BC, que es la forma más fácil de resolver, ya que como vemos tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto, vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Sabemos entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Reemplazamos los datos y despejamos. De forma tal que el segmento BC es igual a 12,69 metros. Recuerden que para hacer estas resoluciones solo podemos utilizar los valores que son datos, es decir, los 15 metros y los 8 metros. Por eso en este caso utilizamos el teorema de Pitágoras. Vamos ahora a calcular uno de los dos ángulos que nos faltan. Comencemos con el ángulo A. Si estamos parados sobre el ángulo A, uno de los datos que tenemos es el cateto adyacente y el otro es la hipotenusa. Recordemos que cateto adyacente sobre hipotenusa
corresponde al coseno, de forma tal que el coseno del ángulo A será el cateto adyacente, que es AC, sobre la hipotenusa, que es AB. Es decir, que el coseno de A será igual a 8 metros dividido 15 metros. Es decir, que el coseno de A será igual a 0,53333. Recuerden que este es el resultado de una razón trigonométrica, por lo tanto lo tenemos que expresar con un mínimo de 5 decimales. Este resultado tenía infinitos 3, pero lo recorté a esos 5 decimales. Y ahora utilizamos el despeje que vimos al principio del video. Es decir, que nos queda que A, el ángulo A, es igual al arco coseno de 0,53333. Entonces el ángulo A es de 57 grados 13 minutos 9 segundos. Calculemos de la misma forma el ángulo B. En el caso del ángulo B, lo que tenemos como dato es el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a utilizar el seno. Es decir, que el seno de B será el cateto opuesto, que es AC, sobre la hipotenusa, que es AB. Reemplazamos los valores y despejamos. Y obtenemos entonces que el ángulo B es de 32 grados 13 minutos y 51 segundos. El ángulo A más el ángulo B deberían sumar 90 grados. De esa forma nos damos cuenta si hicimos correctamente el desarrollo. Fíjense que en este caso este valor coincide en ambos cálculos que hicimos. ¿Por qué? Y porque según el ángulo en el que estamos parados, estos datos corresponden al cateto opuesto o al cateto adyacente, y la hipotenusa sigue siendo la misma. Por ese motivo resultó ser el mismo número. Pero como la razón trigonométrica es otra, el ángulo es diferente. Eso va a suceder en muchos casos, en muchos cálculos de los que vayan a hacer. Veamos ahora rápidamente otro ejemplo, utilizando en este caso la razón trigonométrica tangente. Muy bien, ahora tenemos un triángulo MPQ. Cambié las letras para que no parezca que las únicas que tenemos que usar son ABC. Podemos usar cualquier letra, salvo que tenga ya asignado un nombre cada uno de los vértices. En este caso tenemos como información los dos catetos. El cateto PQ 17 kilómetros y el cateto MQ 9 kilómetros. Entonces nos queda por averiguar MP, que es la hipotenusa, el ángulo M y el ángulo P. Recordemos que siempre tenemos el ángulo recto. Comencemos con MP, que nuevamente vamos a utilizar teorema de Pitágoras. De forma tal que MP al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a MQ, que es uno de los catetos, al cuadrado, más PQ, que es el otro cateto, al cuadrado. Reemplazamos los valores y despejamos. De forma tal que MP es igual a 19,24 kilómetros. Continuemos entonces con el ángulo M. Con respecto al ángulo M tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, como tenemos ambos catetos, vamos a utilizar tangente. La tangente de M entonces será el cateto opuesto, que es PQ, sobre el cateto adyacente, que es MQ. Reemplazamos los valores y despejamos. Y obtenemos así que el ángulo M es 62 grados 6 minutos y 10 segundos. Fíjense que nuevamente aquí coloqué 5 decimales, ya que de nuevo es el resultado en este caso de la tangente. Veamos ahora el cálculo del ángulo P. Nuevamente tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, porque por más que estemos parados en P, opuesto, adyacente, volvemos a utilizar tangente. En este caso, la tangente del ángulo P será el segmento MQ, que es el cateto opuesto, sobre el segmento PQ, que es el cateto adyacente. Reemplazamos y despejamos.
Y así obtenemos el valor de P, que es de 27 grados 53 minutos y 50 segundos. Nuevamente, el ángulo M más el ángulo P deben sumar 90 grados y de esa manera nos damos cuenta si está bien calculado todo lo que hicimos. Muy bien, como habrán visto, solamente utilizamos los datos, eso recuérdenlo siempre, salvo que sea caso de fuerza mayor, es decir, que necesite obligatoriamente algún valor que haya calculado, siempre debo usar los datos para realizar los cálculos. Eso lo que hace es minimizar los posibles errores, porque si yo hago un cálculo, cometo un error y uso ese resultado para otros cálculos, voy a estar cometiendo más cantidad de errores. En cambio, si uso los datos, minimizo esa posibilidad. Me puedo equivocar en alguno, pero no es necesariamente cierto que me equivoque en los demás. Muy bien, cómo realizar los cálculos con la calculadora lo veremos en el video que voy a colocar aparte de este. Muy bien, nos vemos entonces en un próximo video.